Muy buenos días. Esta presentación se llama Interpretando y optimizando VEGIT o la prueba de impulso cefálico asistida por video. Declaro no tener conflictos de interés y en especial quiero hacer un agradecimiento al doctor Renato Cal de Brasil que me facilitó varias de los diagramas y dibujos que verán en esta presentación. ¿Qué es VEGIT? VEGIT es un estudio que permite evaluar la función de los canales semicirculares, saber si están funcionando o no y en qué nivel. Hablar de VEGIT es hablar del trabajo de Michael Halmay y Ian Curtis, que en 1988 presentan un paper, A Clinical Sign of Canal Paresis, que es la prueba del impulso cefálico a ojo desnudo, que cambia la historia de la otoneurología al permitir, más allá de la prueba calórica, evaluar de forma mucho más directa y en relación a un estímulo de movimiento la función de los canales semicirculares. Y quiero llamarles la atención de que en su diagrama original en el año 88 ya muestran diagramas y gráficos que son parecidos a los que utilizamos en el VEGIT hoy en día. Desde el 88 hasta la fecha, en casi 28 años de trabajo, ha habido mucha prueba y ensayos hasta llegar a perfeccionar un dispositivo que permite evaluar con detalle este fenómeno de la fisiología del equilibrio, que básicamente consiste en una cámara de alta velocidad ultraliviana asociada a un acelerómetro. Afortunadamente son dos las compañías que lideran el desarrollo de esta tecnología, lo que ha sido fantástico, ya que la competencia entre ambas ha permitido que el estándar de los equipos de VEGIT de la actualidad sea altísimo. El VEGIT se ha transformado en una herramienta fundamental en el estudio de los pacientes con vértigo. Sin embargo, hay que saber realizarlo y hay que saber interpretarlo. Y estas dos características están ligadas particularmente en este equipo, en que hay que saber reconocer los artefactos que pueden aparecer dentro de su registro, ya que pueden confundir muchísimo la interpretación de este. Además, y quizás antes, hay que detenerse y considerar que por muchas maravillas que uno pueda hablar de este equipo, no es la gran panacea porque el VEGIT no hace diagnóstico. Ningún estudio fisiológico lo hace. Por ejemplo, vamos a revisar, y para los que ya conocen este tipo de equipo, saben reconocer que este es un trazado absolutamente anormal, con ganancias bajas. No se preocupen, en la presentación vamos a hablar de cómo leer estas variables. Tiene sácadas correctivas, es un VEGIT sin ninguna duda patológico. Sin embargo, este paciente, ¿cuál es su diagnóstico? Tiene una neuronitis vestibular, una migraña, un Meniere, un neurinoma, una paroxismia, una vestilopatía bilateral, quizás son más canales los afectados. Estamos viendo una laberintitis, un accidente vascular, un fenómeno de ototoxicidad. La verdad es que puede ser cualquiera de las anteriores. Y esto lleva a pensar de que un estudio por sí mismo no sirve de nada. Y hay ciertas condiciones básicas para poder utilizar test funcionales en cualquier tema, pero en otoneurología es especialmente válido, y que hay que conocer anatomía y fisiología básico para poder interpretar el estudio, y hay que presentarse ante el examen con una hipótesis diagnóstica pretest. Si no, la verdad es que la utilidad de esto es muy cuestionable. Y por lo tanto, para entender el primer paso de la anatomía y fisiología, hay que responder con claridad qué es el reflejo vestíbulo-ocular, que es el fenómeno que finalmente VEGIT está evaluando. Y esto es un video que quizá han visto presentar antes, que es que el reflejo vestíbulo-ocular se refiere a la capacidad de mantener la mirada estable en un objeto a pesar de movimientos inesperados de la cabeza. Si es que este reflejo es inexistente, tenemos oscilopsia, que es la ausencia del reflejo vestibulocular, que aquí ven una persona sin reflejo caminando por la calle, la cabeza bambolea, la vista es arrastrada por la cabeza y perdemos la capacidad de fijar la mirada en un mundo en movimiento, y esto es tremendamente incompatible con una actividad cotidiana agradable. Visto desde el punto de vista del examinador, la verdad es que lo que se ve es que frente al movimiento inesperado de la cabeza da la ilusión de que los ojos se quedan fijos en el observador. ¿Qué es lo que ocurre? Frente a cada grado de movimiento en una dirección,
gráfico de velocidad, en el que es bastante más útil para la interpretación clínica, pero que al final está evaluando el mismo fenómeno. Ambos gráficos parten en el mismo punto, que parten en reposo. En el momento en que hay mayor cambio de posición es el momento donde hay, por supuesto, mayor velocidad, y cuando la cabeza y el ojo llegan a un punto de detención, la velocidad es de nuevo cero. ¿Cómo se puede medir esto? El gol estándar previo era ocupar una bobina de seguimiento escleral, que es lo que ven arriba, ocupando un acelerómetro en la arcada dental. Este es el gol estándar porque es una definición perfecta del movimiento del ojo, una definición perfecta del movimiento de la cabeza. Sin embargo, es súper incómodo, es re poco práctico, y afortunadamente el trabajo del equipo de Jalmaye en el año 2009 logra finalmente un prototipo que es equivalente, que tiene la misma sensibilidad y especificidad que la bobina escleral, y comienza la época recién, hace 7 años, del Video Head Impulse Test. Como les comentaba, hay 2 equipos comercialmente disponibles. Muchos de ustedes siempre me preguntan cuál de los 2 es mejor. La verdad es que quizás, sobre todo al principio, habían diferencias entre los 2 equipos. Siguen habiendo diferencias mínimas entre uno y el otro, pero la verdad es que la competencia entre ambos ha logrado que ambas productos comercialmente disponibles son de una calidad altísima y que logre cumplir las expectativas clínicas con los pacientes. Volviendo a entonces estos gráficos, que son los que generan estos equipos, algo que varios de los equipos hacen es que invierten los gráficos para superponerlos y poder comparar el movimiento de la cabeza con el movimiento del ojo. Y lo que uno espera de que el movimiento sea completamente antisimétrico, por lo tanto las curvas al invertirlas calcen por perfecto. Y estos gráficos corresponden a la función de un solo canal, al estimularlo en el eje y en la dirección del canal favorecido. Uno puede hacer distintos movimientos en distintos planos, logrando evaluar cada canal semicircular por separado, y aquí tienen un reflejo de esos movimientos. Nos vamos a concentrar principalmente en el lateral, porque por distintos motivos es el más fácil de realizar y el que otorga información más confiable y más útil. Ahora, ustedes se preguntarán, pero ¿por qué el VideoHit entrega información de cada canal por separado? Ok, entiendo que si yo muevo en este plano voy a estimular solamente los laterales, pero ¿por qué el de un lado? ¿No era que el reflejo vestibulocular es bilateral? Y la respuesta es que sí, el reflejo vestibulocular es bilateral, sobre todo a baja aceleración. Pero si yo aplico aceleraciones mayores, el reflejo vestibulocular es cada vez más unilateral, pero siempre es bilateral. Voy a tratar de explicar este factor porque es fundamental para entender algunos detalles de los registros de VideoHit. Recordemos que en el fondo aquí lo que estamos, el origen del estímulo se registra a nivel de los canales semicirculares. Y la célula que permite esto son las queridas células ciliares internas. Y las células ciliares internas en el aparato vestibular funcionan teniendo un tono basal de reposo, que es aproximadamente súper fácil, es como de 100 espigas, de 100 impulsos, de 100 potenciales de acción por segundo, el cual, si es que uno excita esa célula ciliar interna moviendo el canal semicircular en una dirección, puede subir bastante, hasta 400 espigas por segundo, y si es que uno lo mueve en el otro sentido se va a inhibir. Pero aquí tiene un tope, y esto es lo importante, que tiene un tope que desde 100 espigas por segundo no puede bajar más abajo de 0 espigas por segundo, y esta es una asimetría entre la estimulación y la inhibición que determina este tema entre bilateralidad y unilateralidad. Si yo hago un movimiento cefálico lento, el estímulo a un lado y la inhibición al otro serán equivalentes, y entre ambos generarán este reflejo vestíbulo ocular que funcionará normalmente. Pero si yo hago un movimiento más rápido, en el lado estimulado el estímulo puede crecer, pero en el lado inhibido hay un tope. No puedo bajar más abajo de 0 espigas por segundo, por lo tanto lo que ven en el gráfico en naranja es información que se pierde. Y eso es súper importante, esa información que se pierde. Entonces, frente a movimientos rápidos, la información que es completa es la del lado estimulado, no la del lado inhibido, donde se pierde información. Eso puede generar en el gráfico, como ven, una pequeña diferencia. Esa pequeña diferencia es lo que falta de información del lado inhibido.
ahí está ese pequeño disparo. O sea, si que hago un impulso un poco muy rápido, va a haber siempre una pequeña discrepancia porque me pierdo información del lado y me guío. El ojo no corrige perfectamente, por lo tanto es esperable que a velocidades altas la velocidad del ojo sea siempre un poquito menor que la velocidad de la cabeza. Hasta ahora todo eso era correcto en el paciente sano. Introduzcamos patología dentro del escenario. Supongamos que el lado derecho, el aparato vestibular derecho está malo. Si yo giro a la derecha, lo que va a ocurrir es que el estímulo, es que el lado derecho no va a tener respuesta y solamente vamos a tener el componente inhibitorio que ya sabíamos que a una alta velocidad ya se pierde parte de la información, o sea, hay muy poca información que lleva al sistema, lo que genera de que el ojo, como no recibe información de que se está moviendo, se mueve un poco para corregir la posición de la cabeza. Y esto lo podemos ver en este gráfico donde se genera un gap, una diferencia entre la posición de la cabeza que se movió y el ojo que no alcanzó a corregir. Esta diferencia, el sistema la quiere corregir. El ojo no quiere quedar mirando para cualquier lado, quiere corregir el movimiento de la cabeza para quedar mirando el objeto que se estaba mirando. Por lo tanto, genera un nuevo movimiento rápido que compensa el déficit del reflejo vestibulocular para llevar al ojo a la posición deseada. Y este es la famosa sacada correctiva, que en el gráfico de velocidad lo vemos como una espiga muy alta, muy rápida, que implica un movimiento de corrección. Y que es el gráfico que estamos acostumbrados a ver. Entonces, esto genera que estos gráficos son los equivalentes a ver que el ojo no se alcanza a adaptar al movimiento rápido de la cabeza y que instantes después aparece esta sacada correctiva. Hablemos un poco de la ganancia del reflejo vestibulocular. La ganancia del reflejo vestibulocular es el valor cuantitativo de cuánto está funcionando o no funcionando el reflejo. Y esto se mide en esta primera parte de la curva de velocidad, que es la velocidad del movimiento del ojo comparado con la velocidad del movimiento de la cabeza. Lo que les quiero transmitir es que si este es un impulso cefálico normal, donde el ojo se mueve igual que la cabeza en sentido opuesto, hay varias formas de medir esto que sea igual. Uno es medir la aceleración del reflejo, que era lo que se inició al principio, pero tiene muchos problemas técnicos. Una forma fácil, bastante confiable, es medir la velocidad peak de la curva. Una forma más protocolarizable o estandarizable es medir la velocidad en distintos puntos y comparar la velocidad de la cabeza con respecto a la velocidad de la cabeza. Y otra es medir la velocidad como una integral del área bajo la curva de estas dos curvas. Y también se puede hacer una regresión punto por punto de todas las velocidades. O sea, hay múltiples formas de evaluar la ganancia. Todas tratan de ver lo mismo. Tienen distintos perfiles técnicos. Para los que se meten en este cuento, es importante que entiendan su equipo cómo calculan la ganancia. Básicamente, para resumir, el equipo de Interacoustics evalúa velocidades puntuales a 40, 60 y 80 milisegundos desde el inicio del impulso, y el equipo de Autometrics mide área bajo la curva. ¿Cuál es mejor? Los trabajos son discrepantes al respecto. Ok, hemos hablado qué es lo que pasa con el lado enfermo, pero ¿qué es lo que pasa con el lado sano en un paciente enfermo? La lógica es que cada canal es independiente, ¿cierto? No es tan así, y esto es súper importante. Cuando estamos haciendo el impulso hacia el lado sano, yo digo, ok, ese lado puede elevar su función, pero puede elevar su función y la eleva bastante. Me confundí, les voy a explicar por qué me confundí en un rato más, pero lo importante es que el lado sano puede subir mucho su función y puede subir tanto su función que hace que este gap entre la posición del ojo y la posición de la cabeza sea mínimo y que sea despreciable y que uno al evaluarlo clínicamente lo vea como normal. Eso genera el impulso cefálico normal que hace el lado sano. El lado sano es capaz de subir harto el reflejo, el lado enfermo no lo logra y se generan las sacadas correctivas. Entonces, ¿en qué quedamos? Que tenemos ahora y podemos entender los gráficos de velocidad de los impulsos cefálicos de los registros hacia el lado, donde tenemos una ganancia baja de velocidad del reflejo y sacas correctivas que corrigen el gap de la posición del ojo con respecto a la cabeza.
y esto nos da un diagnóstico funcional. Este canal está disfuncionante. En una neuronitis vestibular vamos a ver ¿qué es lo que se ve? Ahora juntando hipótesis diagnóstica con el resultado del examen. En una neuronitis vestibular vamos a ver una lesión persistente en el tiempo, que se va a mantener este gap porque ese reflejo vestíbulo ocular no se va a recuperar. Con el tiempo puede haber que, al igual como se recuperan las hipoacusias súbitas espontáneamente con el tiempo, en las neuronitis vestibulares puede haber una recuperación parcial del reflejo vestíbulo ocular, pero lo que además puede ocurrir es que la latencia, la demora en esta sácada correctiva puede hacerse cada vez menor, puede ocurrir cada vez más precozmente, más a la izquierda en el gráfico. Y estos dos fenómenos hablan de compensación central. Y hay grandes estudios enfocados en tratar de entender estos fenómenos, sobre todo las sácadas correctivas de la latencia, que puede apuntar a entender mejor los procesos de compensación central. Cuando suponemos una migraña vestibular, en la crisis puede ser súper esperable encontrar una disfunción. Esta es una paciente nuestra que pudimos hacerle un impulso cefálico en la mitad de la crisis, donde vimos claramente signos de hipofunción y que repetimos el video hit 6 horas después, una gracias de este equipo que uno lo puede repetir infinitas veces y el paciente no le molesta, y encontramos que cuando pasó la crisis de alteración neurológica de la migraña vestibular, el reflejo vestibulocular es totalmente normal. ¿Qué pasa en el Menier? En el Menier es súper interesante lo que pasa. Aquí voy a meter a la prueba calórica porque hay un fenómeno que es único, que está dando mucha más información acerca de qué es lo que pasa fisiológicamente en el Menier. Que al principio del cuadro, cuando parten las primeras crisis de Menier, tenemos que tanto la prueba calórica como el video de impulso cefálico en la enfermedad de Menier son normales al inicio del cuadro. Cuando ya tenemos un E-drops, que por ejemplo por imagenología ya lo podemos encontrar a través de resonancias nuclear magnéticas con gadolina intratimpánico, por ejemplo, vemos que cuando ya hay E-drops la prueba calórica se ve alterada, pero que el video de impulso cefálico se ve normal. Hay una disociación calórico-vejit en el Menier, que el grupo justamente de Australia de Jalmaya ha propuesto todo un modelo donde explica que el fenómeno de la alteración en la prueba calórica no es por una hipofunción, no es por una paresia, sino que es por un fenómeno convectivo de transmisión anómala del estímulo calórico, manteniendo la función del canal. Y bueno, dentro del Menier avanzado, cuando ya hablamos en la etapa de secuelas, aparecen tanto la prueba calórica como el vejit alterado ahora ya porque hay una hipofunción del canal. O sea, en el Menier, en distintos estadios, el vejit puede salir de distintas variables. Ahora que hemos tocado un par de puntos y puedo hablarles, echarles enteras de alteraciones específicas en distintas patologías, volvamos un poco más atrás para ver qué pasa con el lado sano. Pongamos este caso, hombre de 36 años, hace 2 días con un cuadro de vértigo agudo, con un nistagmo espontáneo a izquierda. Ya vamos a ver por qué ese valor es importante. O sea, estamos hablando de un cuadro, un vértigo agudo, donde vemos efectivamente que hay un lado hacia el lado derecho que calza con el nistagmo espontáneo, apuntándonos a que hay una lesión vestibular aguda del lado derecho. Vemos signos del lado derecho alterado, pero en el lado izquierdo también vemos una alteración menor, pero también no es un vejit completamente normal. ¿Y qué es lo que está pasando? Que esta discrepancia, lo que estamos viendo es que el lado bueno no es capaz de corregir completamente el movimiento de la cabeza. ¿Por qué? Porque es un lado sano que no ha tenido tiempo de subir su función y que está acostumbrado a apoyarse en la función inhibitoria del lado enfermo, que ahora ya no está. Como se la tiene que bancar solo, le falta toda la información inhibitoria del lado enfermo y no es capaz de corregir este fenómeno, sobre todo en etapas bien agudas de una lesión unilateral. Este gap es lo suficientemente intenso para generar una sacada correctiva, que es la que vemos en el examen. Por lo tanto, es súper importante entender que no todo registro anormal en un vejit implica una patología en ese lado. Y esto es algo súper importante porque muchos informes pueden decir que hay una lesión bilateral, mayor a derecha, mayor a izquierda, cuando en realidad la lesión es unilateral y el lado sano no ha alcanzado a compensarse. Más aún, en un paciente normal, si es que nuestra velocidad es demasiado alta, podemos generar tanta información inhibitoria perdida que ese pequeño gap que antes era totalmente despreciable se vuelve
se vuelve una cosa importante, sobre todo con velocidades altas, y se generan pequeñas sacaditas correctivas que son completamente fisiológicas cuando la velocidad del impulso cefálico es muy alta. Y esto es lo normal, como vemos aquí en este escenario también. Y esto no hay que considerarlo como patología. En este mismo caso se presenta otra variable que puede ser súper confundente, que es la del nistagmo espontáneo. En un paciente con nistagmo espontáneo, el nistagmo espontáneo va a aparecer el registro porque el nistagmo espontáneo va a seguir apareciendo durante el trazado, y que es lo que estamos viendo acá. En general, el nistagmo espontáneo, se lo empiezan a pensar, es en la misma dirección que las sacadas correctivas en el lado enfermo, y es en la dirección opuesta a una esperable saca correctiva en el lado sano, que es lo que pueden ver en este registro. El registro claramente viene por función del lado a la izquierda de la imagen, con tremendas sacas correctivas, pero algunas de esas espigas es en realidad el nistagmo espontáneo, no todas esas son sacas espontáneas. Y se pueden ver al otro lado que las sacas están hacia el otro lado, están hacia abajo. Las sacadas hacia abajo en un vértigo agudo, en nistagmo espontáneo, son el nistagmo espontáneo. Una forma fácil de reconocerlas es que si hay espigas que ocurren antes del impulso cefálico, son por supuesto el nistagmo espontáneo y ayudan a comprender e interpretar mejor este signo. Ya que hablamos de nistagmo espontáneo, quiero dejar una utilidad clínica fundamental del VEGIT en este ejemplo. ¿Qué pasa si estamos hablando de este hombre de 36 años que hace 2 días comienza con un cuadro de vértigo agudo y que tiene un nistagmo espontáneo izquierda? Aquí tenemos el registro clínico que estamos acostumbrados a ver, una BNG del nistagmo espontáneo, aquí un aumento donde podemos ver que hay un nistagmo espontáneo presente, regular, sistemático, pero que resulta que cuando le hacemos un video-hit está normal. Esta combinación de un nistagmo espontáneo, que si fuera de origen vestibular, tiene indispensablemente que tener un canal, al menos un canal que esté difusionando, como para generar la simetría torovestibular que genere un nistagmo espontáneo. Frente a la ausencia de esto, aquí ya tenemos un close-up a un video de impulso cefálico normal. Esto es un caso real que yo tuve en la consulta. Lo que les quiero transmitir es que esta disociación entre un nistagmo espontáneo y una ausencia de una alteración en la prueba de impulso cefálico es un infarto de tronco sí o sí. No está demostrado lo contrario, sí o sí es un infarto de tronco. Vamos al resonador y si el infarto es lo suficientemente grande, como lo fue en el caso que les estoy comentando, va a aparecer una lesión en la resonancia nuclear magnética. Este caso es particularmente tenebroso, ya que en la urgencia, cuando llegó a la urgencia, le hicieron un protocolo de resonancia de difusión que salió normal inicialmente, y esta es la resonancia que pedí de nuevo a los 10 días, que renueva este concepto que está súper instalado hoy en día, de que un número no menor de vértigos agudos que uno piensa inicialmente que son neuronitis vestibulares, son en realidad infartos de tronco, y una de las claves diagnósticas que nos puede hacer esta diferencia, incluso con imágenes normales iniciales, es una prueba de impulso cefálico normal. Ahora, después de esa perla clínica que no pude evitar comentar, volvamos a las características de un VEGIT cualquiera. Como les he comentado, la velocidad con la que hace un impulso es fundamental en lo que uno va a ver en el registro, y en general todos los aspectos de la técnica son fundamentales y van a determinar qué es lo que va a aparecer en el registro. Un impulso cefálico, para estar bien hecho, debe ser un movimiento corto, impulsivo, muy rápido y inesperado para el paciente, para que no se mezcle con fenómenos corticales. Aquí pueden ver a Michael Halmagyi haciendo el impulso cefálico de una manera que es de verdad como un ninja, es como el Bruce Lee de la otoneurología. Vean lo rápido, ven cómo se acomoda, cómo se explica al paciente para que se relaje, cómo él se pone físicamente como una posición cómoda, como de repente hace unos movimientos que son absolutamente cortos, bruscos, y insiste al paciente que le mire los ojos, son muy rápidos, muy cortitos. Este es un impulso cefálico ideal. Estamos viendo al padre de la técnica después de 25 años de entrenamiento haciéndolo como un crack. La velocidad es entonces fundamental. Si tenemos a velocidades mayores a 200 250 gramos por segundo, es esperable encontrar milisacas que son normales, pero si tenemos menos de 100 150 gramos por segundo, este examen no
laberintos están contribuyendo de forma igual al fenómeno y, y el laberinto sano me puede estar escondiendo una patología del lado enfermo. Aquí tenemos un ejemplo mismo. Son dos registros del mismo paciente, donde después primero lo hicimos más o menos lento y después lo hicimos bastante más rápido y aparecieron las sacas correctivas súper marcadas y un tope, una decapitación de la velocidad. Fíjense que la velocidad de la cabeza llega a más de 200 grados por segundo y la velocidad del ojo no supera los 200 grados en este lado que apareció la patología en este paciente. Ustedes dirán, oiga, pero no era que pudieran aparecer sacadas chiquititas en un paciente normal. Correcto, pero esas sacaditas chiquititas son siempre menores a 80, 50 grados por segundo de velocidad. Estas sacas que ya son más de 100 grados por segundo de velocidad en general siempre son patológicas. Las otras sacaditas fisiológicas en movimiento rápido son habitualmente muy chiquititas. Junto con los trastornos de la velocidad es importante considerar otros artefactos que pueden ensuciar el examen, el estudio. Nosotros el año pasado quisimos estudiar y lo presentamos en el congreso del año pasado, ver cuántos de nuestros exámenes tenían alteraciones y durante el 2015 la verdad es que 78% de todos nuestros registros tenían al menos un artefacto. Afortunadamente no somos nosotros solamente los que seamos malos en esto, que se nos penca. Hay un paper de nuevo del grupo de David C. y Newman Toker en el Johns Hopkins que declaró el primer paper en el 2015, el año pasado, de la naturaleza y la frecuencia de artefactos y que son estadísticas parecidas afortunadamente a las nuestras. ¿Y cuáles son los artefactos? El principal es tener una muy baja velocidad que hace que sea interpretable un examen y esto es el artefacto, por llamarlo de alguna forma, más frecuente. La mitad de los artefactos son impulsos cefálicos demasiado lentos. Hablamos de los rangos ideales que son un poco menores para los canales verticales que son más difíciles de generar, afortunadamente por suerte, con velocidades un poquito menores entre 100 y en general alrededor de 100 grados por segundo, los canales verticales ya son evaluables. Esta fue nuestra curva en el tiempo a lo largo de los meses que nosotros hicimos durante el 2015 el VGIT y vimos de que aunque partimos muy inspirados con el canal lateral que está la curva en verde, fuimos bajando y tuvimos que hacer como una recapacitación en nuestros tecnólogos médicos para subir nuestra velocidad y al final del año la verdad es que logramos velocidades aceptables por sobre los 150 grados por segundo tanto en los canales laterales como en los verticales. Otro artefacto importante es el rebote, que es en el fondo que el movimiento no es solamente un movimiento sólido hacia un lado, sino que uno va y vuelve. Es algo que las manos tratan de hacer como para no quebrarle el cuello al paciente, como que tratan de protegerlo, es una cosa súper natural en los examinados. Pero que si ustedes lo piensan, el rebote es en el fondo un impulso de ida y de vuelta, es un segundo impulso al final en dirección contraria, que puede corregir por el reflejo vestibulocular la posición del ojo y cancelar la aparición de una sacada que puede resultar determinante a la patología. Esa es la curva ideal de un reflejo vestibulocular, que es un movimiento seco para el lado. Y aquí ven en el fondo que se pronostica que en el fondo de la curva de rebote siempre hay un mínimo rebote porque las manos no pueden hacerlo de otra forma. Y por la elasticidad de los tejidos de la cabeza no pueden hacerlo de otra forma y se tolera de que el rebote debe ser por lo menos un 25% o menos de la velocidad máxima del impulso inicial. Otro artefacto muy frecuente encontrar son pseudosacas, cosas que parecen como sacas pero que en realidad no lo son y que tienen que ver sobre todo con parpadeos del paciente durante el examen. Es típico el paciente cuando se empieza a cansar que durante el impulso cierra los ojos durante el impulso mismo y eso genera estas pequeñas sacaditas que no son sistemáticas, no ocurren siempre en el mismo momento, son como separadas dentro del examen que empiezan a hacerlo como más ruidoso, son en distintos tiempos, a veces son en ambas direcciones. Estas son pseudosacas que hay que saber ver, reconocerlas y despejarlas y no mirarlas cuando uno está interpretando el examen. Otro fenómeno frecuente es la inatención del paciente, que puede generar de que aparezca cualquier cosa y una curva que no tiene nada que ver porque el paciente está mirando cualquier objeto que no es el punto que uno está fijando al fondo. Otro artefacto frecuente son las ganancias altas. Esto es habitualmente producto de la descalibración
Y esto tiene que ver, una ganancia alta significa muy alta, sobre 1, una ganancia sobre 1 implica que el ojo se movió más rápido que la cabeza, que no tiene ningún sentido fisiológico. Y este fenómeno también se ocurre cuando uno toca las gafas, que también genera, aparte de ganancias altas, que uno con el que toque la gafa durante el examen, uno mueve la gafa extra. Y eso puede generar curvas raras, curvas con doble pitch o ganancias hiperaltas, que son artefactos típicos cuando uno está tocando la gafa dentro del examen. Aquí tienen este doble pitch típico, que puede ser un examen normal, pero uno no lo tiene tan claro, que muy probablemente el examinador, cuando estaba haciendo el impulso cefálico, estaba tocando la correa, el cable o la gafa directamente. Cuando las gafas están sueltas, también es fácil tener fenómenos de doble clic, pero también las curvas pueden estar un poquito disociadas, que hace que también los cálculos de la ganancia sean inexactos. Las correas son fundamentales fijarlas de forma satánica. Yo les digo, por favor, que fíjenlas siempre. Si el paciente sale con las gafas marcadas al terminar del examen, es porque uno está más o menos en lo correcto. Fundamental entonces las gafas muy fijas y no tocarlas durante el examen. La pérdida del seguimiento de la pupila es otro artefacto súper frecuente que en general da registros súper ruidosos que a veces hacen muy difícil la interpretación, y esto tiene que ver con varios temas, que por ejemplo las personas que tienen mucho maquillaje hacen que el software, el seguimiento de la pupila, igual como son los problemas clásicos de la BNG, hace que tengan complicaciones. Y por Dios, los verticales son difíciles y acumulan con mayor facilidad todos los artefactos que acabo de comentar, porque la cabeza no está tan hecha para girar en un eje vertical como en uno horizontal. Lograr una velocidad alta con los verticales es mucho más difícil que con el horizontal. Y no siempre se obtienen reflejos confiables, incluso después de intentarlo 7000 veces en el mejor de los pacientes, y eso hay que aprender a tolerarlo de las personas que realicen el examen. Hay un detalle particular que ya está publicado con respecto a los verticales, que la posición de la cabeza altera los valores de ganancia. La cabeza tiene que estar muy lateralizada durante la relación del examen, no tiene que ser estricto, poner al paciente muy de lado con la mirada de reojo para mover la cabeza hacia arriba o hacia abajo para obtener valores de ganancia fiables. Si uno no es estricto en este tema dentro del examen, puede obtener valores muy erráticos. Así que estos son un montón de artefactos, pero no desesperéis. Incluso la caja de Pandora, al final de ella, hay esperanza, porque el video hit es entrenable. Este es nuestro porcentaje de artefactos, que partimos con un 100% artefactos al principio del estudio y que después de 10 meses logramos bajar a un 50-40%. Así que vamos, que se puede. ¿Cuáles son los tips para lograr esto? Cosas que ya hemos ido mencionando. Con el equipo, apriete la correa de las gafas, calibre bien. Si tiene dudas, recalibre las gafas. Ojo con el párpado. Si el párpado está caído, va a tocar la pupila y va a alterar el seguimiento de la pupila sí o sí. Ahí a veces sirve en el fondo levantar el párpado y atraparlo dentro de la gafa apretada. Con el paciente, durante el examen, insista en que el paciente tenga atención, que mire el blanco. Si quieren, hágalo descansar, que cierre el ojo un ratito y después abra el ojo y siga haciendo el examen, que intente no parpadear, y ahí los periodos de descanso son críticos para lograr el no parpadeo. Con la pupila, esto de que la pupila esté siempre en posición, hay dos fenómenos que ayudan. Uno es tener un ambiente iluminado, que el ambiente iluminado haga que la pupila sea chiquitita, hace que la pupila sea más fácil de registrar para el equipo, porque si la pupila se sale y se cubre por el párpado, va a quedar solamente a la mitad de la pupila y el computador no va a registrar bien cuál es el centro de la pupila. Otra cosa que puede ayudar, sobre todo en las tosis palpebrales, es que la diferente altura del paciente puede hacer que el paciente tenga que mirar un poquito para arriba, un poquito abajo. Entonces uno puede tener varios puntos en la pared para que el paciente mire un punto, que cuando uno está haciendo el examen vea que la pupila está bien centrada y libre. Y con la técnica es lo fundamental, hacer impulsos rápidos, cortos, inesperados, y que no toquen las gafas como un ninja. Intentemos hacerlo bien. Todavía no estoy 100% conforme con mis impulsos, pero si uno hace un impulso tiene que ser rápido, cortito y seco hacia un lado o hacia el otro. Uno lo puede hacer desde arriba, en otros pacientes más cómodo
los malares y empujar hacia uno y otro lado puede resultar más cómodo sin tocar la gafa. Y en contraste con los malabares, aquí lo vamos a hacer al fondo, tocamos las gafas, no tenemos ningún cuidado y hacemos un movimiento controlado. Pero supuesto esto es una exageración, además la velocidad es lenta, pero aquí hacemos todas las cosas mal que podemos hacer. Igual, algo que es increíble, es lo mejor hacer y incluso más tarde tiene un 30% de sumergir con artefactos. Pero si uno conoce los artefactos, uno los puede limpiar mentalmente del registro e igual se puede interpretar el registro lleno de artefactos. Como en este caso, donde hay un registro súper sucio, los valores de ganancia probablemente no son muy confiables, aquí pasa lo mismo, aquí son sapos culebra, pero al final hay una tendencia a una ganancia baja y hay sacas correctivas evidentes, con lo que se puede ver de que el lado derecho tiene una alteración importante y clara. Los dejo finalmente con el video del maestro haciendo el hit y muchas gracias a todos por su atención.